Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González, conmigo Maritza Gómez. ¿Qué tal? Y Sergio Velasco. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a bordo. Vamos a pasearnos un rato en este mundo de las creencias, de los espíritus, de los seguidores, de los fantasmas, pero sobre todo de los falsos mesías, ¿o qué? Sí, mira, fíjate que esta semana, y lo traigo a colación porque tiene algo que ver. Esta semana salió un reporte mundial con motivo del Día Mundial de la Felicidad y se hace un reporte mundial al respecto. O sea, ¿tú sabías eso, Sergio? ¿Habías visto que existe un Día de la Felicidad y que se festeja tal cosa? Sí, claro, ya tiene rato instituido, e incluso hay, el otro día me di cuenta acá en Guadalajara, de una universidad de la felicidad. Hay una universidad que se llama La Felicidad, les dicen los felizólogos. Bueno, es un tema relevante. Acabo yo de apuntar 2 libros que me quiero leer al respecto, que son interesantes. Pero bueno, el informe mundial sobre la felicidad es una publicación que contiene artículos y clasificaciones diferentes de felicidad nacional, es decir, la general de diferentes naciones, basada en calificaciones que dan los encuestadores y de parte de los encuestados, es decir, el autorreporte. Pregunta, ¿qué tan feliz eres del 1 al 10? Y ya dicen cuánto. No tan simple, pero bueno. Oye, ¿y el país más feliz es México? No, fíjate que no. El país más feliz del mundo es Finlandia. Y es el 7º año consecutivo que el país más feliz del mundo, según la medición que lleva a cabo este informe mundial sobre la felicidad, el 7º año, Finlandia es el país más feliz del mundo. Lo que, para empezar, me derrumba el mito, que me parece que es un mito o un prejuicio que existía y que todavía está por ahí mucho, de que los países nórdicos son países muy tristes, son países en donde no hay mucha felicidad. Yo creo que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? La forma de ser de las personas en los países nórdicos, estamos hablando de Dinamarca, Islandia, Noruega, Suiza, Suecia, Finlandia. Tienen otras formas de socializar, o sea, sí que son menos como físicamente cariñosos y uno se siente abandonado allá. Nosotros los latinos al revés somos demasiado cariñosos. Exacto. Muchos dicen que los latinos y sobre todo los mexicanos, los colombianos, los centroamericanos, los latinoamericanos, somos gente más cálida. Dicen que un mexicano no puede ser que le preguntes de una dirección y no te dé una respuesta, aunque no sepa. Y en otros lugares, pues te pueden decir no sé. Normalmente, si le sonríes a alguien, te regresa la sonrisa y puede ser que sea una costumbre que los nórdicos no son tan así. Pero ese sería un prejuicio. Eso no quiere decir que sean... Llegamos a una reunión y hay gente que no conocemos y le damos el gran abrazo como si tuviéramos años de conocerla, o por primera vez hasta un beso en la mejilla, o el apretón de mano, o la sonrisa. Siempre estamos con eso. En una carne asada puedes estar con alguien platicando y ya ni saber cómo se llama, pero ya están departiendo, ¿no? Bueno, el mexicano y el latino somos muy así, muy cálidos. Me imaginé la típica de, sí. Oye, ¿cómo te llamas? Sí, no es necesario saber. Eso es irrelevante. En el gimnasio. ¿Cómo se llamaba el señor amigos? Duramos 3 días perdidos en el alcohol, quién sabe, pero qué bien nos pasamos. Entonces, quizás es un prejuicio que nosotros pensamos que quien no es así es porque es una persona menos feliz. Por eso, y para no perdernos en opiniones, lo que importa es la evidencia. Vámonos a los resultados de una metodología aplicada por especialistas en diferentes campos de las ciencias sociales, que se llama esto como el World Happiness Report, que dice que esa zona del mundo, los nórdicos, particularmente Finlandia, Dinamarca, Islandia, Noruega, Suiza, Suecia, es la zona más feliz del mundo. A pesar de que están en el frío, a pesar de que no te invitan a pasar a tu casa a cenar en cuanto te ven, pero es la zona más feliz del mundo según este reporte, que combina el autorreporte, es decir, lo que la gente expresa cuando le preguntan. Lo subjetivo. Lo subjetivo, lo combinan con diferentes indicadores de desarrollo humano o calidad de vida, como por ejemplo si existe o no existe sistemas de seguridad, cómo está la inseguridad, la delincuencia en su país, existe o no existe un sistema que haga que te sientas cómodo y seguro en tu familia para el futuro. Ese tipo de cosas también la intervienen. Ya que juntan todo eso en la metodología que ha sido aplicada por ya bastantes años,
Los nórdicos son los más felices. México, ¿dónde está? México aparece en esta lista en el lugar 25, apenas abajo de Estados Unidos y Alemania, es decir, de dos grandes potencias, la potencia en América, la potencia económica de Europa. México está apenitas después de estos dos, entonces tampoco está tan mal. El primer lugar de todos Latinoamérica, y otros países que a lo mejor pensábamos que eran un poco más, que por los prejuicios que tenemos con respecto a cómo es la persona, podríamos pensar que son países que son felices, pero aparecen en la lista muy abajo. Todos los países africanos están muy abajo, Medio Oriente también. El peor de todos, o al menos el último lugar en la lista, que no están todos, porque hay 143 países en la lista, en la ONU hay 200 países, ¿no? Entonces, no están contando para, supongo, no meter artificios de la medición a países muy pequeñitos, como Liechtenstein, Guyana. A estos los excluyen de la lista porque a veces con que una persona diga otra cosa ya cambia todo, ¿no? Pero el que está hasta abajo es Afganistán, y no lo dudo en ese caso. Sí, pero, o sea, los derechos humanos ahí están caput. O sea, bueno, para las mujeres. Sí, para las mujeres. Si lo hubieran puesto, nomás pueden contestar los hombres, quizás hubieran salido mucho más arriba, ¿verdad? Porque pues, los hombres ya de repente tienen el doble de poder del que tenían hace 3 años antes de los que regresaron los talibanes. Sí, pero ahí están los sesgos, como que a quién le preguntaron en Afganistán. Bueno, ya. Otro rollo. Ahora, también se puede criticar la metodología, pero a final de cuentas, en esta metodología, por ser una metodología científica, se han estado poco a poco puliendo la manera en la cual se eliminan los artificios de la medición. Se trata de hacer mediciones estadísticamente confiables. Tú platicas un poquito más, tú conoces más de las ciencias sociales. ¿Cuáles son los fuertes que pudiéramos decir que tiene esta medición? Porque por ahí algunas personas me decían en mis redes sociales, no, yo no creo. A mí me habían dicho que otro país era. Pues está bien, pues podemos tener cada quien su opinión, cada quien la puede expresar si quiere, no es yo la voy a expresar. Adelante. Yo sí que estoy sospechosa de esas encuestas porque, a ver, sí, claro que si no tienes agua potable, ¿cómo vas a ser feliz? Como que casi, ¿no? Pero los indicadores para esto los ponen las grandes organizaciones internacionales, en las que el sur global todavía no tiene un peso importante. Entonces, los indicadores que se supone que son objetivos, a lo mejor están un poquito más alejados de lo que nosotros consideraríamos como motivo de felicidad. Como que México esté en el 25 me sorprende porque a pesar de toda la violencia y todo lo que está pasando, todavía estamos en el 25. Así que bueno, yo me interesa saber qué pasa con las preguntas de lo subjetivo, pero ahí haría 1000 preguntas sobre los... Que también tendría que ver con el asunto de eso que dices, no tenemos agua, no tenemos ciertos servicios, es decir, no tenemos una serie de satisfactores de primera línea o con mucha excelencia, o con mucha categoría, o muy buenos, premium, como lo pudieran tener los países ricos o los países europeos, o los que comentabas el otro día en un programa, Víctor, de los países estos árabes que tienen mucho oro, pero no tienen agua, ¿no? Pero una cosa también son los satisfactorios y otra cosa es cómo te puedes sentir por adentro, ¿no? Puedes tener muchas carencias materiales, pero cómo nos sentimos por dentro, cómo nos sentimos nosotros. Sí, efectivamente hay muchas broncas, hay muchos problemas, pero pues también no podemos echarnos todos nuestros hombros y pensar que por eso no podemos ser plenos, ¿no? No podemos sentirnos bien. Y lo económico no es todo, porque, por ejemplo, Argentina tiene una inflación de 150% anual, pero fueron campeones del mundo. Aparecen muy bien en la lista de esta última medición. Pero bueno, yo creo que es interesante ver las mediciones. Estoy de acuerdo contigo. Todos estos parámetros fueron propuestos por universidades europeas, impulsados por organismos multinacionales. Entonces, sin duda, ha de haber un sesgo también más hacia el norte. Y los primeros 24 lugares son todos países europeos o Estados Unidos y Japón. México aparece en el 25. No estoy tan seguro si sea porque está bien o porque hay muchos que están peor. Pero todos quisiéramos entonces verlo como... ¿Qué tan feliz somos? ¿Quién no quisiera vivir feliz en comunidad de amor y paz y fraternidad, en un paraíso terrenal, como los que prometen los cultos peligrosos, los cultos y las diferentes maneras de decirte que aquí está todo el cielo en la tierra, acompáñanos, síguenos, y de aquí nosotros vamos a vencer todos los miedos y todas las culpas que tuvieras en el pasado. Solamente ven y deposita todo lo que tengas, sígueme y permite que yo te diga cómo tienes que vivir tu vida. Más o menos ese es uno de los parámetros en común que tienen los cultos que tenemos los sapiens, porque como animales sociales que somos, los sapiens nos reunimos
nos reunimos, nos gusta reunirnos, ya sea para tomar una cervecita, para comer carne, pero para también tratar de comprender el mundo, tratar de no sentirnos solos, tratar de enfrentar las diferentes incertidumbres para compartir, discutir, competir, cooperar. Y algunas veces nos reunimos también para adorar a uno de los nuestros, alguno de nosotros. Eso es lo raro y de eso vamos a hablar hoy, porque esto ha logrado involucrar a muchos, una persona puede involucrar a muchos en su fantasía colectiva. Los hace seguir su manera de ver las cosas, que a veces se va cambiando en el camino cuando va viendo que se hace exitosa. Y puede que te siga uno, puede que te sigan 10, digo, cualquier loquito puede salir a decir lo que quiera y a lo mejor a ver si me sigue 1, 2 o 3 personas, pero cuando te siguen 1000, 10,000, 100,000, cuando todos están dispuestos a hacer lo que hagas, cuando deja de ser una reunión inocua de personas con inquietudes en común y cuando se convierte en un culto peligroso. ¿Dónde está la línea? ¿Y cuál es el peligro? En este episodio queremos hablar de eso, de algunos de los cultos peligrosos que han existido en la historia de los sapiens, sobre todo en la historia contemporánea, a partir del siglo XX, sobre todo, los más contemporáneos y los más sonados que ha habido por lo menos en los últimos 100 años, más o menos. Pero primero, como siempre, un poquito de definición y contexto. ¿A qué nos referimos con secta o con culto? Estábamos hablando cuál es la definición correcta. No es secta. ¿Por qué, Sergio? Bueno, lo que yo me encontré por ahí es que tiene como una definición filosófica de seguidores, los que siguen a un ser supremo, los que siguen, como tú dices, adoran a un ser supremo, al líder de alguna religión, de algún movimiento religioso, pero lo que ha pasado es que con los años eso se fue un poco desvirtuando porque había grupos religiosos o organizaciones religiosas o religiones muy grandes, muy poderosas, que a través de los siglos fueron teniendo escisiones, es decir, grupos que ya no estaban de acuerdo con los dirigentes, los abandonaban y creaban un nuevo movimiento o una nueva forma de abordar esa religión. Y pues se llamaban los verdes y los que se ven ahora se llamaban los nuevos verdes y luego esos nuevos verdes tenían una tradición, eran los nuevos verdes. Entonces los primeros verdes les decían a esos, pues ustedes no son los verdaderos, ustedes no son los reales, ustedes no son los originales, ustedes se han convertido en una secta, es decir, se han sectorizado y por tanto ya no forman parte de nuestro movimiento. Y ahora lo vemos con muchos de los líderes religiosos mundiales que a iglesias más pequeñas o a cultos de menor influencia social o de menor influencia espiritual, pues no los reconocen como una religión, no los reconocen como un movimiento genuino y se refieren a ellos como sectas, también en un sentido despectivo, Víctor y Maritza, es lo que me encontré yo. Sí, la secta es la religión de los otros, los que no traen la verdad verdadera. Pero nosotros vamos a hablar de otra cosa que se parece, pero no es lo mismo, que es los cultos, que en muchas ocasiones pueden tener o pueden no tener connotaciones religiosas. Normalmente son nuevas religiones, nuevos movimientos. A veces ni siquiera hay una idea de divinidad involucrada. Algunas son nomás de superación personal, algunas son casi parecieron una pirámide multinivel que se terminó convirtiendo en un grupo masivo de miles de personas. Entonces, a estos más bien les llamamos cultos. ¿Cuál sería la definición por ahí? Sí, como que al inicio, preparándonos para el episodio, estábamos hablando de esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la secta, que ya nos dijo Sergio, y un culto? Que en español culto también remite a la adoración de una figura religiosa, ¿no? Así que hay que tener ahí cuidado con la definición. Pero adentrándome un poquito en la literatura de psicología social y de sociología del extremismo ideológico, me encontré con una autora muy interesante que se llama Alexandra Stein, que es investigadora honoraria en la Universidad de Sussex y ofrece programas para identificar, para protegerse del reclutamiento por parte de grupos cultistas o extremistas, porque ella misma fue parte de un grupo extremista. Entonces, ¿cómo define ella a un culto? Lo define como un grupo de personas dirigidas y usualmente explotadas por un líder autoritario y carismático, y este grupo tiene una visión usualmente extremista del mundo. Y algo de lo que ella habla en este libro que se llama Terror, Love and Brainwashing, terror, amor y lavado de cerebro, es justo definir este último término de brainwashing, que tiene que ver con el lavado de cerebro en español,
y explica que es un término cuyos orígenes vienen de las prácticas de adoctrinamiento de los campos de reeducación de los primeros días de los regímenes comunistas en China y Corea del Norte. Eso me parece interesante, ¿no? Que les lavaban el cerebro de las ideas políticas que ellos trajeran y los adoctrinaban con ideas comunistas. Entonces, algunas cosas que me parece que habría que identificar es justo como, digamos, características de cultos y o sectas. Es el líder carismático, esta idea de las relaciones peligrosas y de el tener una visión extremista o totalitaria del mundo, ¿no? Y básicamente que este grupo que está dentro de una sociedad mayor se forma su propia estructura social, como una sociedad dentro de otra sociedad. Líder carismático, control del comportamiento y control de la información. Son tres cosas que siempre aparecen como común denominador en estas sectas. Creo que el líder carismático es la que deberíamos de analizar primero, porque ese es lo primero que brinca y lo primero que nos enteramos, como por ejemplo la familia de Charles Manson, esta secta, alrededor de una persona, un líder muy carismático que encantó a muchas personas al punto tal de que hacían lo que él les decía que hicieran. Sí, que cometieron una serie de asesinatos en Los Ángeles a finales de la década de 1960, entre quienes estaba la actriz Sharon Tate, que estaba embarazada, ¿verdad? La esposa del director de cine Roman Polanski. Y otros miembros de la élite de Hollywood, que al parecer Charles Manson quiso ser parte de esa élite al ser segregado, porque por ser una élite no es que acepten a quien quiera. Al ser segregado, parece ser que esa fue una de las muchas razones por las cuales los puso como blanco. Los sectorizaron. Le dijeron, no, tú eres de la secta de allá. Entonces, Charles Manson juntó personas suficientes como para decir, a ver, vamos haciendo esto, y ellos lo hicieron. Él no estuvo, al parecer no hay pruebas de que él estuviera en el lugar de los hechos, sino de que la gente las personas que estaban, le llamaban la familia, fueron a llevar a cabo sus fechorías en su nombre. Y estamos hablando le comprobaron, me parece, 7 asesinatos, pero está acusado de 36, porque ya murió a los 80 y tantos años, después de como 50 años en la cárcel, pero estuvo acusado de 35 asesinatos. Y por un tiempo se generó una paranoia en Hollywood por esto, o sea, no sabían a quién le iba a tocar después. Hay muchas películas, una de estas películas muy buenas donde sale Brad Pitt sobre Hollywood, tiene que ver con una adaptación libre. ¿Érase una vez en Hollywood? Érase una vez en Hollywood, es una adaptación libre de lo que sucedió en esas noches en donde la familia de Charles Manson cometió asesinatos atroces, imprevistos, es decir, no había manera de saber que estas personas que ni siquiera parecían ser personas violentas, pero que estaban convencidas porque un líder carismático les hizo saber, creer y actuar de la manera que él quería, así que fueron y ejecutaron un plan macabro y fatal, de una manera implacable, agarrando con las defensas bajas a las personas y todo creyendo que lo que estaban haciendo era lo correcto. Pero ahí quiero interrumpir para pensar dijiste encantamiento, el encantamiento de Charles Manson de estas personas y que tiene que ver con la autoría intelectual, pues no es que sean seres sobrenaturales, ¿no? Simplemente son personas con carisma, con influencia, con habilidades persuasivas para atraer a seguidores y que usan ese carisma para implementar su visión de comunidad. Entonces creo que ahí está lo peligroso de la relación, que esta persona... Yo complementaría eso que estás diciendo, Maritza, con lo que ya habíamos platicado, Víctor, en el programa de los grandes fraudes. ¿Te acuerdas de este señor que vendió la Torre Eiffel, que les hace el recorrido a 7 industriales? Él hace el recorrido con estos 7 posibles clientes, pero en el recorrido va estudiando quién es el más proclive a ser engañado, es decir, quién es el más débil
en términos de carácter, en términos de decisiones, el que más vacila. Entonces, por una parte está esta carismática personalidad de muchos de estos líderes que comienzan a encabezar estas decisiones, pero por otro, muchas de las personas que lo siguen es gente que es fácil de impresionar, que es fácil de manejar, que es fácil de controlar y de venderles una idea. Se juntan esas dos cosas, ¿no? Y habiendo mucha gente y con la popularidad que adquieren de repente estos líderes, pues hay que tener un filtro, como dices tú, no todo el mundo le va a creer, a lo mejor uno en un millón, pero hay suficientes millones de personas como para poco a poco ir formando su familia. Y no es la única, digo, la familia Manson fue una de las más sonadas. Charles Manson fue un personaje que ha salido en muchas películas, en muchas historias, digo, no él, y también él salió en películas, pero muchas historias con base en ese fenómeno y en ese suceso y específicamente esa persona y ese culto alrededor de Charles Manson. Pero no es la única, hay muchos más. Otro en Estados Unidos que sucedió en el siglo XX fue el conocido como los Davidianos. ¿Tú tienes datos de ese, Sergio? Así es, pues es la famosa secta de Waco, Texas. Let freedom ring with a shotgun blast. Deja sonar la libertad con un disparo de escopeta. Esto dice la canción de Adivian, de la banda de metal Machine Head, que es una pieza musical que hicieron en alusión a estos hechos del 93. ¿Qué pasó en el 93? Bueno, fue el 20 de abril del 93 que nos levantamos a desayunar, nos encontramos con esta noticia de que un día antes, 51 días de enfrentamientos, negociaciones, disparos, altos a fuego y asedio policíaco militar por parte del Ejército, de la Guardia Nacional y del Buró Federal de Inteligencia de Estados Unidos, en una zona de Texas que se llama Waco, donde lamentablemente perdieron la vida 66 personas que pertenecían a este movimiento davidiano y lamentablemente entre ellos pues 25 niños y 25 bebés. Las razones, bueno, pues las razones fueron públicas, salió en muchos medios, fueron prácticas y creencias pseudo religiosas. Un líder, como ya lo decía Maritza, con una desarrollada habilidad para atraer adeptos, sobre todo de jóvenes y de mujeres muy jóvenes. Vernon Howell, un joven tejano nacido en Houston en el 59, hijo de un matrimonio cuyo padre apenas tenía 20 años y su mamá apenas tenía 15. El chico, al saber que la chica está embarazada, la abandona, se va, y ese niño pues es este hombre, Vernon Howell. Bueno, Vernon, que muchos años después se cambia el nombre por el de David Koresh, se pone el nombre de David, de los seguidores, tuvo problemas en la escuela porque sufría dislexia severa. Él tenía un trastorno de aprendizaje y debido a eso sufrió mucho bullying, entonces eso lo fue marcando, el abandono de su padre, hijo de una mujer muy joven que también fue abandonada, los problemas en la escuela, sus problemas de aprendizaje, le fue formando ahí un carácter medio extraño, ¿no? Bueno, las investigaciones de personalidad posteriores a la masacre de Texas o al enfrentamiento de Waco, que ahorita lo voy a platicar, encontraron que pasados los 10 años de edad, este hombre ya había memorizado e interpretado distintos pasajes del Nuevo Testamento y que antes los davidianos, de estar ahí con ellos, estuvo enrolado en una iglesia que se llamaba Iglesia Bautista del Sur de Texas, la que él abandonó porque no estaba de acuerdo con sus prácticas, decían que era pues una religión muy light, que no era una religión severa, que no era una religión que siguiera principios y que no era muy firme en sus principios. Bueno, antes de cumplir los 20, se fue a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué quiero decirles? Él estuvo en diferentes iglesias antes de fundar su propia iglesia. Ahí se enredó con una joven de 15 años, a la que embarazó. Luego fue expulsado de esta escuela porque quería casarse con la hija del pastor principal. ¿Pero qué creen? Pues el pastor dijo, no te puedes casar con ella. Y pues, ¿por qué no? Yo la soñé, yo pienso que ella, Dios me dijo que yo me podía casar con ella. Hay un pequeño problema porque no te puedes casar con ella. Tiene 12 años. Bueno. Él trabajó como carpintero, intentó ser músico y en ese camino se mudó al pequeño poblado tejano de Waco, ahí en Texas, donde finalmente se unió a este grupo. ¿Quiénes son ellos? Bueno, son una decisión, como ya lo platicamos con Maritza y con Víctor, es un grupo integrado por exmiembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que fueron expulsados desde los años 30, o sea, desde los años 30 ya empezaron a darse decisiones, y luego de ese grupo que se fue, también se fue otro, y así se fueron derivando diferentes salas, se fueron esparciendo en varias ciudades de los Estados Unidos, sobre todo en todos estos estados que son frontera con México, ¿no? Imagínate. Bueno, la filosofía o preceptos religiosos de ellos están basados en el profeta David. Son creencias doctrinales de apego a la naturaleza, hay que estar mucho en contacto con la naturaleza, con el Espíritu Santo, porque se encarna en nuestros líderes, es decir,
en el líder de ellos, en David Koresh, se estaba encarnando el Espíritu Santo. Y bueno, él decía que estaba viviendo en un tiempo en que las profecías bíblicas de un juicio final estaban sucediendo como un preludio a la segunda venida de Cristo. Él decía, ya va a venir Cristo de nueva cuenta y nos va a salvar a todos. Bueno, Koresh se estableció en este rancho de Waco, le decían Centro Monte Carmelo o Mount Carmel, donde reclutó jóvenes, alcanzando a ser 140 personas. Alcanzó a juntar 140 personas. La mayoría eran mujeres, la mayoría eran muy jóvenes, no pasaban de 20 a 22 años. De estas, nada más, el angelito tuvo hijos con 24 de ellas. ¿Por qué? Porque según sus propios escritos, pues el profeta David había tenido 24 hijos para fundar su iglesia. Bueno, empezó a comprar armas, empezaron los reportes de los vecinos de que se oían detonaciones, de que había chicas sufriendo, de que había chicas gritando, de que se oían niños llorando, y empezó a darse sus vueltas por ahí el FBI, pero no los dejaron pasar. Entonces, 40 días antes ya el FBI intentó llegar, pero pues los pocos hombres que habían ahí, que creo que eran 17, sacaron sus armas y le dispararon a la gente del FBI. Pues la gente del FBI se regresa a Washington, hace todo su reporte, pero pues ya vienen con la banda pesada, se traen a la Guardia Civil, se traen a la Marina, y es cuando ya este día de abril atacan y se arman ahí pues los enfrentamientos. Lamentablemente estos enfrentamientos, pues mueren estas 76 personas, estos niños, y cuando ya logran finalmente tomar el control del rancho, cuando están ya todas las denuncias, pues se encuentran el cuerpo de David Koresh con una bala aquí en la frente. Muchos dicen pues que sí fue producto del fuego cruzado que tuvo con los agentes federales, y muchos dicen que en un momento él gritaba que ya se sentía perdido y que él mismo se dio el tiro. Pero bueno, esto se dio en el 93, fue un escándalo mundial, yo lo recuerdo en la prensa, en la radio, en la televisión, y a partir de ahí pues también se hicieron películas y también se hicieron muchos programas, Víctor y Maritza. Sí, una imagen impactante fue el gran incendio en una, ¿qué era? El rancho de Waco. El rancho. Sí, son las imágenes del cerrito saliendo humo por todos lados. No solamente en el 93 había mucha cobertura de los medios, sino pues ya estábamos metidos ya de llenito en internet, y tú veías a las agencias internacionales, las imágenes de la televisión estadounidense, la televisión francesa, con esa imagen que le dio la vuelta al mundo del rancho echando humito después de la balacera. Oigan, y este ejemplo creo que nos da la oportunidad de hablar de como otra de las características que puede haber en estos grupos, que es el hecho de que los líderes carismáticos ofrecen a sus seguidores verdades absolutas, ¿no? Entonces limitan el pensamiento crítico de los, a ver, no es que sean personas tontas, o sea, les platicaba hace rato de Alexandra Stein. Ella ahora es investigadora honoraria de Sussex, pero en el momento en que alguien te ofrece verdades absolutas como este individuo que nos contabas, Sergio, que tenía como esta afiliación religiosa, están limitando la capacidad de pensamiento crítico de las personas, y eso lleva a una mayor capacidad de regulación emocional de sus seguidores, ¿no? No es que sean como personas que no tengan capacidad. Sí, que no sean críticas. Entre las diferentes afectaciones aquí es una manipulación emocional severa por parte de alguien muy astuto hacia alguien que pudo haber bajado la guardia, y de ahí en adelante poco a poco se fue metiendo en algo que primero le daba confort por sentirse parte, pero después se someten a pues una manipulación, explotación, tanto económica, laboral, como incluso física y sexual. Muchas veces requieren donaciones financieras, cuotas importantes, pero en algunos casos son tan elitistas que si tú quieres ser parte de este culto, tienes que dar todo lo que tienes. Así tal cual llega y deposita aquí todo lo que tienes, eres parte, pásele, y los ponen a trabajar a grados casi de esclavitud. Toda esta explotación pues los hace ser como una pequeña sociedad dentro de otra sociedad, los hace desconectarse de la gran sociedad o del resto de la civilización, y que los puede llevar a finales fatales como el de Waco, en el que terminaron quemándose adentro de su rancho más de 60 personas. Y no es el único, de hecho hubo otro suicidio colectivo peor incluso, que de hecho es el suicidio colectivo más masivo de la historia de la humanidad, ejecutado por otro culto
de Jim Jones en Guyana, en un lugar que le llamó Jonestown, que para empezar era un culto que se llevó, que inició en Estados Unidos, pero una vez que empezó a aparecer en la mira de las autoridades, tanto por reportes de manipulación emocional y financiera, lo que hizo Jim Jones, que era el líder carismático de esta secta, que atraía sobre todo a población afroamericana, él llevaba un mensaje de igualdad que compaginó muy bien con la población afroamericana. Pero lo que hizo Jim Jones es irse a otra zona. Compró un terreno en Guyana, que es un país que todavía hoy está en litigio entre Venezuela y Holanda, me parece que es. Esto es una zona en donde la ley pues era más laxa, y se llevó a todos sus seguidores a hacer un pueblo llamado Jonestown. Jim Jones, Jonestown le puso de nombre, y se fueron a vivir ahí con las reglas exclusivas y de elitismo y de explotación emocional, física, económica y laboral de todos sus seguidores. Pero el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta, porque eran muchos ciudadanos norteamericanos los que se fueron, y empezó a haber reportes, así que un congresista fue a ver qué estaba pasando. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, fue el congresista con periodistas, con algunos de sus la gente que trabajaba para él en la oficina. Pero un congresista, estamos hablando como un diputado federal en México, o sea, un congresista es una miembro del gobierno de Estados Unidos, de una de las ramas del gobierno de Estados Unidos, fue, vio, se quiso, y cuando ya iba a regresar a dar el reporte, lo alcanzaron los guardias de Jim Jones y los asesinaron en la pista de despegue de su avión. O sea, llegaron y mataron a un congresista. Y después, lógicamente, eso iba a causar un escándalo y a lo mejor iba a mandar a Estados Unidos al ejército mismo, pero no les dieron tiempo porque estos mismos guardias regresaron a Jonestown. Al ser descubiertos y acorralados ahí, en Jonestown, la entrega total de sus seguidores a un líder carismático pero implacable en un plan de lograr un estado religioso, él decía, marxista, leninista e igualitario, con población prácticamente toda de afroamericana. Y cuando vieron la inminente llegada de las autoridades tras haber asesinado al congresista, el primer congresista asesinado en el extranjero, Jim Jones llevó a ejecutar lo que le llamaban una solución final. Ya lo tenían listo, tenían un barril de refresco con cianuro. Y hicieron que todos bebieran del agua fresca adicionada de cianuro, que es uno de los venenos más atroces que de lo peor que te puede entrar al cuerpo es cianuro. Es un veneno altamente tóxico y seguramente mortal, lo que resultó en el suicidio colectivo más grande de la historia. Cuando ese día del 18 de noviembre de 1978 llegaron las autoridades, encontraron 918 cadáveres, incluidos 30% niños y bebés, familias enteras. Ay, qué macabro. Y el propio líder Jim Jones, que murió de un balazo que, aparte, según ya después platicaron los que conocían, porque había algunos sobrevivientes del culto que se habían ido antes a otro lado, pero que también algunos de ellos se suicidaron cuando supieron que había que suicidarse. Fíjate nada más, o sea, que te digan que tienes que hacerlo y lo hagas, y le des a tus hijos. Bueno, habían quedado que el que no se anime a tomarle al refresco, lo van a ejecutar de un balazo, y a Jim Jones lo encontraron ejecutado de un balazo. No sabemos si él pidió que lo hicieran o porque se quiso escapar, y esas eran las instrucciones. Imagínense nomás hasta dónde puede llegar entonces toda esta enajenación, todo este seguimiento a un líder carismático, a unas ideas radicales, y muchas veces pues el líder, al final de cuentas, es una persona, como dices, no es que haya un poder divino sobre él, no es que tenga una información diferente que los pueda en realidad llevar a lo que les prometen. Algunos les prometen que va a vencer el apocalipsis, que van a llegar directo al cielo, que van a vivir para siempre. Todas estas son promesas que lógicamente no van a cumplir, y además estos líderes caen en sus propios excesos, y en esos excesos suceden estos finales fatales que se pueden Oye, llevar. pero a veces, digamos, ahí nos fuimos muy alto, pero con estas como promesas de verdades absolutas, pero ¿qué tal el caso de Osho? El gurú le hicieron esta serie en Netflix que se llama Wild Wild Country, que documenta los hechos de esta secta, y a lo que voy es que
las promesas no siempre tienen que ser así como extraordinarias, porque en algún momento sus estrategias de reclutamiento para llevar a gente a su grupo religioso, del cual él era el líder espiritual, tenían que ver con reclutar a gente en condición de calle, sin hogar. Entonces, esa fue la vulnerabilidad de la que Osho se colgó, ¿no? O sea, se agarró, que dice, a estas personas que no tienen hogar, los llevo a mi rancho en Oregon, les doy ¿cómo se llama? Casa, vestido, comida, y los manipulo, estando como están en su condición de vulnerabilidad económica y quizás psicológica, y digamos, crea su propia comunidad que hasta luego está envuelta en escándalos con las autoridades locales y en actividades criminales, y hasta empezaron como a incidir en la política de este condado en Oregon, ¿no? Sí, sí. Después de que se tuvo que ir de India por múltiples problemas que ya tenía con el gobierno en India, se fueron a Estados Unidos, compraron un rancho en Oregon de muchas hectáreas, porque esta es otra cosa, tienen un flujo de efectivo enorme, porque muchas personas que quieren entrar, si tienen dinero, lo van a dejar. Y además, este gurú era muy famoso, ha sido el gurú más famoso de la historia, le llamaban el gurú del sexo, y hablaba acerca de el libertinaje, hablaba acerca de que tener muchas posesiones económicas no está mal. Él tenía 93 Rolls Royce. Imagínate nomás, Sergio, el Rolls Royce que es el auto, es uno de los autos más caros y lujosos que hay en el mundo, ¿no? Tenía la colección más grande de Rolls Royce que ha existido. Incluso decían que querían completarle 365 para que tuviera uno para cada día del año. No manches. Una vez lo Con agarraron. razón me salieron unos clips para los míos el otro día, me mandaron ahí unos correos que si no vendía los míos, no sabía yo quién eran los compradores. Una vez lo agarraron en un aeropuerto con una maleta llena de joyas, millones de dólares en joyas, así. Las maletas eran puras joyas. Entonces, lo que tenían era un gran flujo de efectivo, porque sus seguidores, todas las mañanas él hablaba y sus seguidores apuntaban, y eso lo hicieron libros. Entonces tuvo cientos de libros que en este momento siguen generando millones y millones de dólares en regalías. Entonces tenían un gran flujo de efectivo, tenían poder. Llegaron a un pueblo en Oregón en donde solo había 100 o 200 habitantes. Entonces, una vez que empezaron a tener problemas con la gente del pueblo, que no les gustaba mucho ver así de repente todo esto, aparte en la época hippie, y ver de repente que llegaban a un pueblo conservador, tradicional, con mucha gente mayor, llegaban todos los hippies, en unos atuendos extraños, con barbas. Oliendo a pachole, Oliendo a hierba quemada. Oliendo a hierba rara, sin días con el agua y jabón, pues claro que te extrañas. Exactamente, y con una actitud muy libertina. Entonces empezaron a decir, no, a ver, no lo queremos aquí, y empezaron a limitarlos. ¿Y sabes lo que hicieron los del culto de Osho? Es que quisieron manipular las elecciones. Como no había 100 votantes en el pueblo, pues trajeron a 2,000 indigentes de otras partes del país para que votaran y que ganaran las elecciones. Y después los dejaron ahí nomás en la calle, entonces el pueblo se llenó de indigentes. El gobierno de Estados Unidos se dio cuenta, por el fraude electoral empezaron a seguirlos. Algo muy extraño que en Estados Unidos es que luego no los pueden procesar por lo que hicieron, pero los pueden procesar por algún otro descuido que tuvieron, como Al Capone, lo metieron a la cárcel por evasión fiscal, no por ninguna de las otras miles y miles de cosas que habrá hecho. Pues por lo mismo también a ellos lo siguieron, sobre todo por este intento de fraude electoral que quisieron ejecutar, y después empezaron a investigar quiénes estaban adentro de este culto, que aunque estuvieran por su propia voluntad, estaban siendo pues amedrentados también, porque dentro de estos cultos no es fácil salirse. No es nomás como que, no, ¿saben qué? Yo ya no quiero, ya nos vemos, ya me voy a mi casa, ¿no? Es muy hermético, tienen diferentes ramas. Si una pareja, porque aparte tenían que estar disponibles para el líder, todas las mujeres, porque el conocimiento revelado era de que soñé, igual que en muchos lugares, soñé que todas las jóvenes tienen que estar conmigo, así decía. Entonces, según entiendo, lo tenía que atender cada 45 minutos. Si su pareja se oponía, su pareja la mandaban a otra sucursal. Todo eso hizo que las autoridades llegaran sobre él. Fue famoso que anduvo en su avión privado con maletas llenas de joyas y edecanes, volando por el mundo como errante, como un paria errante que nadie le quería dejar aterrizar, porque Estados Unidos dijo
que el que lo acepte les vamos a poner ahí aranceles y entonces ningún país lo aceptaba hasta que llegó una vez a Uruguay y así estuvo. Oye, pero él ya estaba bien muerto, bien a gusto, pero la que sí se quedó en prisión fue su secretaria Ma Anand Sheila, ¿verdad? Que ella fue, digamos, a líderes carismáticos pues tienen a quién culpar en caso de que todo se les venga abajo. Entonces a su secretaria fue a la que le cayeron las sentencias de prisión por, ¿cómo se dice? Wiretapping, ¿Escucha ilegal? sí, de los teléfonos, fraude migratorio y también un ataque de bioterrorismo, porque Sí, sí, sí. acuérdate que para quienes no han visto el documental, hasta explican cómo ella orquestó el envenenamiento de estas lugares de ensaladas Sí, envenenó las barras de ensalada de todo el pueblo cuando iba a haber con elecciones. salmonela para que las personas no pudieran ir a votar y entonces así influenciar ellos la elección, ¿no? O sea, ¿qué? O sea, llenó de indigentes para que votaran a su favor y envenenó a los residentes del pueblo para que no pudieran ir a votar para ganar las elecciones. Les dio seguidillo. Oye, ahí los cacharon, A ver, pero deja punto ¿cuántos eso, no? me interesa. Ahí los cacharon, pero ¿cuántos no habrán podido salirse con la suya en muchos lugares del mundo? Porque es muy conocido que la figura esta carismática, específicamente del gurú, tiende a ser abusivo con sus seguidores. Una explicación que da Sam Harris, que en su libro Waking Up, una guía para la espiritualidad sin religión, que es un libro muy interesante. Sam Harris, que es uno de los 4 jinetes del apocalipsis, ¿te acuerdas? Que junto con Daniel Dennett, Richard Dawkins y Christopher Hitchens los consideran los 4 ateos más activistas de entre los autores contemporáneos. Pero bueno, Sam Harris es un filósofo neurocientífico que además gusta de la meditación y habiendo estado dentro de muchos diferentes técnicas de meditación trascendental y de yoga, dijo, bueno, pero si le quitamos la religión a todo eso, ¿qué tanto queda útil? Y tiene un libro sobre ello, y muy interesante. Entonces, un capítulo lo dedica precisamente a los abusos de los gurús y dice, lo voy a citar, los maestros espirituales con cierta habilidad, ya sea real o imaginaria, a menudo se describen como gurús y provocan un grado inusual de devoción de sus alumnos. O sea, y así sigo citándolo, si su instructor de golf insistiera en que se afeitara la cabeza, no durmiera más de 4 horas cada noche, renunciara al sexo y subsistiera con una dieta de vegetales crudos, encontraría un nuevo instructor de golf. Pero, sin embargo, cuando es un gurú, cuando los gurús son los que hacen las exigencias de este tipo, muchos de sus estudiantes simplemente lo hacen lo que se les indica. El problema de la confianza se complica, dice Sam Harris, cuando la línea entre instrucción válida y abuso resulta ser muy difícil de discernir. Dado que el único propósito de la relación de un devoto con un gurú es exponer y socavar sus ilusiones egocéntricas, cualquier intrusión no deseada en su vida puede ser potencialmente justificada como una enseñanza. Y por ahí platican de cómo las enseñanzas podían tener castigos como que a un niño le cortaron un dedo por levantar la mano cuando no debía. Y después dijo, no, es que esta es la lección que tienes que aprender. Entonces, los abusos podrían ser psicológicos, emocionales, pero también físicos, sexuales, laborales, esclavitud, económicos, por supuesto, porque al final de cuentas no podían ser entidades económicas productivas para la sociedad, ya cada vez se hacían más dependientes de los gurús y del culto. Y todo eso lleva a que, bueno, las personas buscando esta fraternidad, buscando esta comunión, buscando no estar solos, terminan cayendo con lo que podrían ser unos grandes depredadores emocionales que en la mayoría de los casos, al menos todos los que hemos citado hoy, han terminado muy mal tanto para los seguidores como incluso para los gurús. Y pues bueno, hay muchas más. Horrible todo esto, ¿no? Hay muchas más, ¿no? Ya por el tiempo no vamos a mencionar más, pero son historias interesantes. Me quedé así me dejaste pasmada pensando en todo lo horrible. Sí, el silencio incómodo del horror. Sí, el silencio. Recomendada la serie esta sobre 8 que se llama ¿cómo? Wild Wild West. Wild Está en Netflix, pero piratéensela.
Está muy interesante. Voy a poner también, como siempre, vamos a poner algunas referencias, tanto de esa serie como el libro que acabo de mencionar de Sam Harris, que sí se lo recomiendo leerlo. Es bastante bueno el libro en general, una guía para la espiritualidad sin religión, quitando un poquito todos los abusos también de las instituciones, qué tanto se puede acceder a un entendimiento trascendental sin necesidad de gurús. Es muy interesante. Y bueno, vamos a dejar ahí algunas de las referencias que nosotros usamos, como siempre, en la descripción del capítulo. Pero por el momento, vámonos ya de fin de semana. Un saludo a todos hasta sus casas. No crean ni caigan en estos tipos de cultos y de promesas de una vida mejor a través de nomás sígueme haz lo que yo te digo, porque la mayoría de las veces puedes caer en un abuso o en una secta. No, arriba el pensamiento crítico y hay que confiar en la ciencia que no ofrece verdades absolutas. Sí, eso yo creo que es la mejor arma y defensa que puede uno tener dentro de tu propia cabeza, es el pensamiento crítico. Es algo que hay que ir poco a poco desarrollando, entrenando, haciendo más fuerte, porque ya que te lo explican así, dices, no, pues yo no caería si me dicen eso, pero uno puede bajar la guardia, así que hay que fortalecer el pensamiento crítico y al final de cuentas, en resumen, todos estos cultos y todos estos gurús no cumplen lo que prometen, es imposible que lo hagan, se llevan lo que pueden, explotan financiera, emocional, laboral y sexualmente a sus seguidores y casi siempre, si no quiero generalizar, puede que no siempre, pero casi siempre, al menos los ejemplos que citamos hoy, terminan muy mal. Así que aguas con eso. Pues bueno, ahí la dejamos, compañeros. ¿Están de acuerdo? Va. Muchas gracias a todos los que nos siguen, que nos ven a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Estamos en las redes sociales como Cosas de Sapiens. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.